Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La estación orbital Helix 9 flotaba en el borde de la galaxia como un monumento olvidado por los dioses. Sus pasillos metálicos, cubiertos de polvo estelar y óxido, eran recorridos por pocos. La mayoría de las instalaciones estaban fuera de servicio, condenadas a un silencio permanente tras una catástrofe que nadie se atrevía a mencionar. Y sin embargo, seguía en funcionamiento, alimentada por un núcleo antiguo que nadie comprendía del todo. Diego Muñoz llegó como técnico de reemplazo. Joven, con más valor que sentido común, aceptó el traslado sin saber que era uno de los destinos menos solicitados de todo el sector. Le habían dicho que solo era mantenimiento rutinario, que nada importante quedaba allí. Pero los ojos esquivos de los supervisores y las advertencias vagas en los archivos internos le dieron una corazonada. Algo no cuadraba. Los primeros días los pasó revisando sistemas automatizados, drenajes atascados, escotillas selladas hacía décadas. Hasta que encontró una puerta. Estaba sellada desde adentro, sin acceso autorizado. No aparecía en ningún plano. El panel titilaba con energía tenue, como si aún respirara. Por curiosidad, o destino, manipuló los circuitos y la abrió. El aire dentro era frío, inmóvil, saturado de una energía extraña. Era una cámara blanca, enorme, desprovista de decoración, salvo por el centro, donde una cápsula de cristal flotaba suspendida en un campo antigravitatorio. En su interior dormía una figura femenina. La vio y se le detuvo el corazón. Su piel parecía líquida, con reflejos dorados que bailaban sobre sus curvas como si respirara luz. Su cabello flotaba como una nube oscura y sus labios estaban entreabiertos, como si pronunciara un nombre sin voz. No llevaba ropa. No parecía humana. Y, sin embargo, algo en su rostro, algo en la expresión de su frente, la forma de su cuello, le resultó dolorosamente bello. Familiar. Humano. Diego retrocedió, temblando, pero no activó ninguna alarma. El sistema no reaccionaba a su presencia. Revisó su pulsera. Los sensores del traje ni siquiera detectaban signos de vida en ella. Era como si no existiera. Pero cuando se giró para salir, lo escuchó. Diego. Su nombre flotó en su mente como una palabra olvidada. No venía de afuera. Era un susurro que vibraba dentro de su cráneo, como si su alma hubiera sido tocada por un pensamiento ajeno. Volvió la mirada hacia la cápsula. Los ojos de la figura estaban abiertos. Lo miraban directamente. No debía estar viva. No debía estar consciente. Nadie había mencionado a una prisionera. Ningún registro hablaba de esto. Ella alzó una mano, muy despacio, y tocó el interior del cristal. Sus labios se movieron, y aunque no emitió sonido, Diego supo exactamente lo que decía. «Ayúdame, por favor». En ese instante, Diego entendió dos cosas. Una, que esa criatura no era simplemente una prisionera. Y dos, que si alguien descubría que él la había visto, no saldría con vida de la estación. Y aún así, no se fue. No podía. Porque algo en su interior ardía ahora con una fuerza que jamás había sentido. Una promesa. Un destino. Un vínculo más antiguo que la razón. Se acercó un paso más. La cápsula vibró. Ella cerró los ojos y sonrió. Diego no sabía quién era. No sabía qué era. Pero en el fondo, supo que su vida, desde ese momento, ya no le pertenecía solo a él. La imagen de sus ojos no se borró jamás de la mente de Diego. Esa noche no durmió. Ni la siguiente. Aunque regresaba a su camarote y cerraba la puerta con doble seguro, algo dentro de él permanecía despierto. La voz, ese susurro mental, lo había dejado marcado. «Ayúdame, por favor». Al principio creyó que era una alucinación. Que el encierro, el silencio de la estación o su imaginación hambrienta de sentido le habían jugado una mala pasada. Pero al revisar los registros de seguridad descubrió algo aún más inquietante. No había señal de él entrando a aquella sala. Ninguna cámara. Ningún sensor. Nada. Como si la puerta no existiera. Como si él nunca hubiese estado allí. Esa ausencia no lo tranquilizó. Lo obligó a regresar.
Lo hizo en secreto. Tomó turnos nocturnos voluntarios, falsificó pequeños reportes de mantenimiento, distrajo a los otros 2 técnicos con tareas sin sentido. Nadie lo vigilaba demasiado de todos modos. Era solo un humano más entre máquinas viejas. Y nadie quería estar demasiado tiempo en Helix 9. La segunda vez que entró en la sala, ella ya lo esperaba. Sus ojos estaban abiertos. Sus pupilas no eran del todo negras, sino como abismos líquidos con destellos rojos, como si en su interior ardiera un núcleo estelar. Lo observó sin moverse, sin parpadear, con una intensidad que quemaba. Diego se acercó con cuidado. Su mente temblaba. No sabía si estaba cometiendo un crimen, si estaba liberando un monstruo, o si estaba cruzando un límite del que jamás podría volver. Pero tampoco le importaba. Cada célula de su cuerpo le gritaba que debía estar allí, que había sido llamado por una fuerza invisible que no entendía, pero que ahora era suya. ¿Quién eres?, susurró. La respuesta no vino de su boca, sino directo a su mente. No lo sé. Me quitaron el nombre, el recuerdo, la voz. Solo quedó el hambre y el eco de alguien que vendría. Tú. Diego tragó saliva. Aún no entendía cómo funcionaba esa comunicación. Pero no era telepatía en el sentido que conocía. Era más íntimo. Como si sus pensamientos se entrelazaran, mezclándose hasta no saber cuál era suyo y cuál era de ella. ¿Por qué estás aquí? Porque soy peligrosa. Porque temen lo que puedo hacer. Porque en mi interior hay algo que no comprenden. Me encerraron. Me estudiaron. Me olvidaron. ¿Por qué yo? Porque me miraste. Y no te apartaste. Un silencio largo cayó entre los dos. Diego no podía dejar de mirarla. No había cables conectados a la cápsula. No había luz evidente, ni fuente de alimentación. Pero aún así, flotaba. Y cada vez que él se acercaba, la cápsula reaccionaba. Vibraba levemente. El aire se hacía más denso. Su piel parecía brillar más intensamente, como si su mera cercanía la alimentara. No era solo una prisionera. Ella estaba, viva de una manera distinta. Pasaron horas hablando sin palabras. Ella le mostró fragmentos rotos de lo que alguna vez fue, una forma sin tiempo, un ser construido o nacido entre estrellas, atrapado en una forma humanoide para poder ser contenida. Le habló de luces que pensaban, de guerras sin nombres, de un juramento hecho a alguien que amó antes de ser encerrada. Y le mostró otra cosa. Lo que había sentido al verlo. Diego no sabía cómo explicarlo. Era como si su alma hubiera sido tocada por un sol antiguo, y en ese calor se sintiera desnudo y completo. Vulnerable, sí. Pero también deseado. Ella no le suplicaba. No lo necesitaba por debilidad. Lo buscaba por algo más profundo. Como si su existencia misma la llamara. Cada noche volvía. Y cada vez la cápsula respondía con más fuerza. Al tercer día, las luces de la sala parpadearon al entrar. Al quinto, su pulsera de control dejó de registrar su actividad. Los sistemas empezaban a corromperse. Ella no lo dijo, pero él lo entendió. Algo estaba ocurriendo entre los dos. Su conexión no era solo emocional. Era física, energética, orgánica. Él la despertaba. Su presencia alteraba los sistemas que la contenían. Y si seguía visitándola, algo iba a romperse. Una noche, ella apoyó su frente contra el cristal. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración, lenta. Como si ya no pudiera más. ¿Qué te están haciendo? No me alimentan. Esperaban que me apagara. Pero tú me das calor. Tú me recuerdas que existo. Diego puso su mano sobre el cristal, justo donde estaba la de ella. Y en ese momento, ambos temblaron. El campo vibró violentamente. La cápsula emitió un zumbido agudo. Por un instante, sus mentes se fundieron como nunca antes. Y entonces, ella susurró algo diferente. Algo que no era súplica. Si me liberas, yo te perteneceré. Para siempre. La estación tembló. Una puerta se cerró sola a lo lejos. Y por primera vez, Diego sintió miedo real. No de ella.
sino de lo que haría por ella. El cristal comenzó a fracturarse. Diego lo notó apenas entró. No eran grietas visibles, sino pequeñas líneas de tensión que serpenteaban como relámpagos bajo la superficie. La cápsula ya no flotaba con la elegancia de antes. Vibraba con una energía errática, como si respirara con dificultad. La atmósfera dentro de la sala era más densa. El aire olía a metal fundido. Algo estaba cambiando. Kaira lo miró apenas él cruzó el umbral. Sus ojos, normalmente profundos y tranquilos, ardían ahora como carbones encendidos. No dijo una palabra. No necesitó hacerlo. Diego sintió su urgencia clavarse en su mente como un cuchillo. El tiempo se estaba agotando. Lo que los mantenía ocultos se debilitaba. Las alarmas aún no habían sonado, pero los sistemas de contención estaban colapsando en silencio. Las luces fallaban, las puertas se sellaban sin razón, los sensores enviaban datos falsos. Diego lo sabía porque era quien debía repararlos, y cada intento fallido coincidía con una noche más junto a ella. Se convirtió en sombra entre pasillos. Esquivaba cámaras, manipulaba registros, borraba su presencia. Todo para pasar un par de minutos más frente a esa cápsula. Y cada vez que su mano tocaba el cristal, Kaira parecía más viva, más fuerte, más cerca de salir. Hasta que ocurrió. Esa noche, mientras sostenía su mano sobre el vidrio, una chispa atravesó el contacto. Un estallido de calor viajó por su brazo, lo sacudió hasta la columna y lo lanzó hacia atrás. Cayó al suelo, jadeando, y la cápsula emitió un rugido sordo que pareció surgir de otro plano de existencia. El cristal brilló en blanco absoluto, y luego, se hizo añicos. La explosión no fue violenta. No hubo fragmentos. No hubo fuego. Solo un estallido de luz que se apagó de golpe, y un susurro de vidrio derritiéndose en el aire. Ella cayó en sus brazos. Estaba desnuda, temblando, envuelta en vapor. Su cuerpo ardía, pero no lo quemaba. Era calor que lo atravesaba sin dolor, que lo envolvía con una intensidad que hacía imposible mirar a otra parte. Su piel relucía como si contuviera constelaciones vivas bajo la carne. Diego temblaba. No por miedo, sino por la certeza de que lo que estaba sosteniendo no pertenecía a ningún mundo que conociera. Kaira abrió los ojos lentamente. Su mirada era más humana que nunca, y aún así, en ella brillaba algo inmortal. Sus dedos se aferraron a su cuello con una fuerza sorprendente. No como amenaza, sino como alguien que acababa de escapar del abismo y necesitaba tocar algo real. «Me liberaste», susurró por primera vez con voz audible. Su acento era perfecto, pero su tono sonaba a eco de estrellas lejanas. «Diego, tú hiciste esto. Tenía que hacerlo», dijo él, sin entender del todo lo que sentía. Su pecho ardía como si una parte de ella estuviera ahora en su interior. Ella apoyó su frente en la suya. «Ahora somos uno». Las luces de la sala se apagaron por completo. Emergencias rojas comenzaron a parpadear en los pasillos. Un zumbido bajo recorrió la estructura de la estación, como un corazón artificial despertando de un coma. Las puertas de seguridad se cerraron solas con un chasquido frío. La voz automática del sistema habló en un tono que Diego jamás había escuchado antes. Protocolo de cuarentena activado. Fuga detectada. Unidad biológica no autorizada. Sello de contención total en curso. Kaira se incorporó lentamente, aún apoyada en él. Su cuerpo brillaba con pulsaciones rítmicas. Respiraba con dificultad, pero cada inhalación parecía devolverle un poco más de su antiguo poder. Miró la puerta sellada y sonrió apenas. «Vendrán por mí. Creen que aún pueden encerrarme». «¿Qué eres realmente?», preguntó Diego, sin apartarse. Ella giró hacia él y tomó su rostro entre sus manos. «Fui un arma. Una reina sin reino. Un proyecto. Un error. Me traicionaron. Me rompieron. Me condenaron. Pero tú me viste. Y me tocaste sin miedo». Su cuerpo vibró y una onda de energía invisible recorrió el piso. Las luces parpadearon. El sistema volvió a gritar. Inestabilidad energética crítica. Autodestrucción parcial iniciada. Prioridad 1.
Eliminar entidad hostil. Tenemos que huir, dijo Diego. Entonces corre conmigo, respondió Kyra, al tiempo que su piel se oscurecía con trazos de luz viva recorriendo su columna, como si estuviera armándose por dentro. No te alejes. Nunca. Salieron corriendo hacia los túneles inferiores. La estación despertaba con gritos metálicos y estallidos de códigos fallando. Los guardianes automáticos se activaban. Las puertas sellaban rutas al azar. Las cámaras los buscaban. Pero juntos, atravesaban los pasillos como una sola sombra. Donde Diego abría con sus códigos, Kyra rompía las cerraduras con su mente. Donde los sistemas bloqueaban el paso, ella los fundía con un gesto. Cada paso los llevaba hacia el hangar principal. Cada segundo los acercaba al fuego. Y ninguno de los dos miró atrás. El hangar estaba a 15 niveles de distancia, a través de una estación que ya no se parecía a la Helix 9 que Diego conocía. La estructura crujía como si algo colosal se estuviera despertando en sus entrañas. Las luces fallaban a cada paso, y los corredores se estrechaban, cambiaban de forma, como si la estación misma intentara atrapar a sus fugitivos. Diego corría con el corazón desbocado, respirando con dificultad. A su lado, Kyra avanzaba sin esfuerzo, descalza, con el cuerpo cubierto por una luz translúcida que ondulaba como una armadura viva. Cada vez que una compuerta se cerraba frente a ellos, ella extendía una mano y la estructura vibraba, colapsaba o se fundía en silencio. Pero sus gestos comenzaban a ser más lentos. Diego lo notó. Su energía disminuía. ¿Estás bien? No del todo. Me despertaste antes de tiempo. Aún no soy completa. Pero si llegamos a la superficie, me recuperaré. Entonces nos vamos, dijo él, sin dudar. En ese instante, el sistema lanzó una nueva alerta, esta vez no solo en voz artificial. Era un mensaje transmitido desde el exterior. Unidad Helix 9, Control Central solicita rendición inmediata. El espécimen ha escapado. Diego Muñoz, técnico de nivel C, identificado como colaborador primario. Autorización de fuerza letal concedida. Kyra apretó la mandíbula. Ya vienen. ¿Quiénes? Los que me crearon. Los que me encerraron. Piensan que aún me pertenecen. No tuvieron que esperar mucho. Al cruzar la compuerta de nivel 27, los sensores explotaron en destellos y dos figuras blindadas aparecieron entre la niebla del corredor. Llevaban armaduras negras con símbolos de la Confederación, y sus visores emitían una luz verde que cortaba la oscuridad como cuchillas. Uno de ellos apuntó a Diego. «Detente. En nombre del Consejo Superior, estás bajo arresto por traición biotecnológica». Diego levantó las manos. Pero Kyra se adelantó un paso y su cuerpo se encendió. Las luces del pasillo parpadearon. Él no pertenece a ustedes. Y yo, ya no soy de nadie. El soldado abrió fuego. Las balas no la tocaron. Se detuvieron en el aire, congeladas como si el tiempo hubiera dejado de obedecer. Kyra cerró el puño, y con un solo movimiento, las proyectiles cayeron al suelo, inertes. Luego alzó la vista y su mirada se volvió fuego puro. Un latido sonó en el aire. Los soldados retrocedieron. No fue suficiente. Kyra levantó una mano y lanzó una onda invisible que los arrojó contra la pared con una fuerza brutal. Las armaduras se agrietaron. Uno de ellos se levantó de nuevo, tambaleándose, e intentó activar una bomba térmica en su pecho. Diego gritó. Pero Kyra ya estaba en movimiento. Se deslizó por el aire con una velocidad que no parecía posible. En un segundo estuvo frente al soldado, y con un solo gesto, lo envolvió en una prisión de luz ardiente. El cuerpo del hombre quedó suspendido, flotando, sin poder moverse. «No más cadenas», murmuró ella, y cerró los ojos. La prisión de luz se contrajo. El silencio que siguió fue pesado. El otro soldado huyó. Kyra no lo siguió. Cayó de rodillas por un momento, respirando con fuerza. Diego corrió hacia ella y la sostuvo. «Te estás debilitando». «Aún no. Pero, necesito tiempo. Y cada segundo aquí me consume. Me forzaron a depender del núcleo de la estación. Sin él, me marchito lentamente. Entonces tenemos que salir ya».
Los pisos vibraban. Explosiones en niveles superiores los obligaban a correr. Los sistemas de ventilación escupían humo negro. La estación moría con ellos dentro. Pero no estaban solos. Desde el otro extremo del corredor, 4 nuevas figuras emergieron. No eran soldados comunes. Estos llevaban capas rojas, trajes adaptados para combate psíquico, y uno de ellos flotaba levemente sobre el suelo. En sus manos había un cetro que pulsaba como un corazón oscuro. Uno habló, y su voz resonó en todos los paneles cercanos. Entidad Kyra, vuelve a tu celda. La contención debe restaurarse. Has contaminado al humano. La fusión será neutralizada. Kyra se levantó lentamente. Su piel volvió a brillar. Pero esta vez su voz fue un susurro helado. Tóquenlo, y los despedazaré desde dentro. Diego sintió como el aire se volvía más pesado. Las paredes crujieron. El metal se deformó. Y supo que la lucha no había hecho más que comenzar. Los 4 inquisidores avanzaban con la precisión de una sentencia ya escrita. No hablaban entre ellos. No necesitaban hacerlo. Habían sido entrenados, moldeados, condicionados para una sola misión: destruir cualquier forma de conciencia que se saliera de control. Kyra no era la excepción. Ella era su mayor fracaso. Y ahora, estaban allí para borrar su existencia. Y borrar también a Diego, el humano que osó tocar lo prohibido. Diego sintió el temblor bajo sus pies. No era una vibración de la estación. Era algo más. Era como si el espacio alrededor de Kyra se estuviera alterando. Como si ya no estuviera atada por las leyes físicas que regían el resto del universo. Kyra no retrocedió. Estaba de pie en medio del pasillo. Su cuerpo brillaba con destellos vivos, como si su piel contuviera rayos atrapados. Su cabello flotaba suavemente. No por gravedad cero. Por algo más antiguo. Sus ojos ya no eran ojos. Eran ventanas abiertas hacia algo profundo, ardiente y sereno al mismo tiempo. Uno de los inquisidores extendió su cetro. La punta se encendió con un fuego negro. Era una tecnología viva, diseñada para interferir con cualquier conciencia biotecnológica. Si Kyra aún estaba incompleta, bastaría un solo toque para apagarla por completo. Pero ella sonrió. Y en ese instante, el tiempo se quebró. El sonido desapareció. Las luces se apagaron. El aire se volvió espeso, como si todo lo que rodeaba ese pasillo hubiera sido sumergido en una sustancia invisible. Diego apenas podía moverse. Podía sentir como cada uno de sus pensamientos parecía alargarse, congelarse. Pero Kyra caminaba libremente. Avanzó hacia ellos con los brazos extendidos, como si abrazara la gravedad misma. A cada paso, sus pies no tocaban el suelo. Flotaba. Su cuerpo se expandía con luz y sombras entrelazadas. ¿Me quieren encerrar otra vez? Su voz era un eco, no salía de su boca, sino de cada pared, de cada estructura viva de la estación. ¿Creen que aún pueden usarme? Los inquisidores se prepararon para atacar. Uno lanzó un rayo de energía negra. Otro trazó un símbolo en el aire que se convirtió en una jaula etérea. Pero Kyra no se detuvo. El primer rayo se detuvo antes de tocarla. Como si el espacio mismo se negara a obedecer. La jaula etérea colapsó al instante en que tocó el campo que la rodeaba. Era como ver a un sol defenderse de una ráfaga de viento. Kyra alzó ambas manos. Y habló con todo el peso de su despertar. Ya no soy la cosa que ustedes encerraron. Ya no soy arma. Ni esclava. Soy libre. Soy completa. Y él me hizo así. Los inquisidores vacilaron por un instante. Bastó. La luz alrededor de Kyra se tornó dorada, luego roja, luego blanca. Una ola de energía atravesó el pasillo. No golpeó como un proyectil. Fue como una canción demasiado potente para ser escuchada, como un recuerdo hecho fuego. Uno de los inquisidores gritó y su armadura se desintegró. Otro fue arrojado contra el techo con tal fuerza que su cuerpo quedó incrustado. El que llevaba el cetro cayó de rodillas, sangrando por los ojos. Solo uno permaneció en pie. El que no había hablado. El más alto. El más antiguo.
Así que elegiste ser humana, dijo con desprecio. Elegiste sentir. Te debilitaste. Kyra se acercó más. El brillo en su piel era casi insoportable. Elegí amar. El inquisidor levantó un artefacto. Era un sello de contención final. Un fragmento de singularidad atrapado en una esfera. Un arma prohibida. Entonces morirás con él. Diego gritó su nombre cuando el inquisidor activó el sello. Todo se detuvo. Kyra giró su cabeza apenas. Lo miró. Y sonrió. Entonces, sin que nadie lo esperara, se teletransportó. Una implosión suave ocurrió donde había estado un instante antes. La energía del sello se liberó, y no encontró objetivo. Se contrajo sobre sí misma y estalló, atrapando al inquisidor en su propio vacío. Cuando Diego abrió los ojos, solo quedaba silencio. Y humo. Y la figura de Kyra, arrodillada, jadeando, con las manos temblorosas. Él corrió hacia ella. ¿Estás viva? Estoy cambiando. Cada vez que lucho, me acerco más a lo que fui. Pero, me alejo de lo que tú eres. Diego la tomó en brazos. No le importaba. Su corazón latía como un tambor. No me importa en qué te conviertas. No me importa lo que fuiste. Lo único que me importa es que me mires como me miraste esa noche. Que me recuerdes. Que sigas conmigo. Ella apoyó la frente en su pecho. Mientras tú sigas conmigo, nadie podrá volver a encerrarme. La estación seguía derrumbándose. Y ellos corrían hacia el hangar, sabiendo que el universo, allá afuera, acababa de ganar una nueva fuerza libre. Una fuerza que jamás volvería a inclinarse ante nadie. El hangar apareció ante ellos como una visión en medio del colapso. Las paredes del corredor vibraban, escupiendo fuego por las grietas. Paneles caían del techo. La estación Helix 9 se derrumbaba como una criatura herida, aferrándose a su último aliento. Alarmas intermitentes llenaban el aire con gritos artificiales. Diego sostenía a Kyra con un brazo. Aunque ella aún caminaba, su cuerpo oscilaba entre luz y sombra. Cada paso la alejaba más de la estación, pero también parecía drenarla, como si su conexión con ese lugar, con su prisión, fuera aún profunda. Tal vez demasiado. Frente a ellos, en el centro del hangar, una sola nave permanecía operativa. No era una nave de evacuación, ni un carguero. Era una reliquia antigua, de tiempos olvidados, oculta entre polvo y telarañas metálicas. Diego reconoció su forma. Una nave orgánica, semiviva, de tecnología prohibida. Kyra la tocó y la nave respondió. Vibró suavemente, abrió su escotilla como una flor que despierta al sol, y dejó salir una onda de energía que disipó el humo alrededor. Era como si hubiera estado esperando su regreso. ¿Puedes pilotarla?, preguntó Diego, sin dejar de mirarla. Kyra alzó los ojos hacia él. Había luz en su mirada, pero también algo más, un resplandor interior, profundo, como si una parte olvidada de su ser estuviera renaciendo. No necesito pilotarla. Ella me conoce. Ella también fue prisionera. Entraron juntos. La nave se cerró en silencio. No hubo motores encendidos ni vibraciones rugientes. Solo una expansión leve de energía. Diego sintió como su piel se erizaba. Los sistemas se activaron sin necesidad de comandos. Los controles se adaptaron a su cuerpo. La nave los reconocía a ambos. Desde la bahía, una docena de drones de combate descendieron tras ellos. Dispararon sin previo aviso. Cañones de energía rasgaron el aire, atravesando la atmósfera del hangar. Pero nada tocó la nave. Kyra alzó una mano y una barrera invisible envolvió el casco. Las explosiones se desvanecieron como chispas en la lluvia. Ahora están desesperados, dijo ella, sentándose a su lado, con un brillo de paz en la voz. Perdieron el control. Y tú ya no les perteneces. La nave despegó. Atravesaron los muros desmoronándose de Helix 9, y por primera vez, Diego vio la estación desde el exterior. Era inmensa, rota, un cuerpo sin alma girando sobre sí mismo. Atrás quedaron sus pasillos oscuros, sus memorias de encierro, las batallas, el cristal. Solo quedaba el vacío estelar y un camino abierto al infinito.
La nave se deslizó entre asteroides sin esfuerzo. Las estrellas se estiraban ante ellos. Diego giró hacia ella. ¿A dónde vamos? Kaira sonrió. Apoyó su cabeza sobre su hombro. A donde nadie nos encuentre. A un lugar donde no exista el miedo. Un mundo sin cadenas. ¿Eso existe? Lo construiremos juntos. Pasaron días recorriendo rutas secretas, cruzando sistemas abandonados. La nave los guió hacia un planeta virgen, cubierto de océanos y montañas púrpuras, donde el aire era limpio y la vida aún no conocía el dolor de las guerras. Allí descendieron. Allí se quedaron. Kaira recuperó su forma plenamente, sin perder su vínculo humano. Dejó atrás la imagen de un arma viviente. Aprendió a amar no solo a Diego, sino al mundo que construían. Cultivaban juntos. Dormían bajo cielos dobles. Se tocaban como si fueran la primera piel del universo. Y cada noche, cuando las estrellas brillaban, ella le recordaba en silencio. Gracias por liberarme. Él siempre respondía lo mismo, acariciando su espalda mientras la tenía entre sus brazos. Gracias por elegirme. Pasaron estaciones. Años. Nunca regresaron los cazadores. La Confederación cayó en conflictos internos. Kaira, la que fue temida, dejó de ser una amenaza porque se volvió un mito. Pero en aquel planeta lejano, donde no llegaban los mapas ni las leyes, una nueva forma de imperio nacía. No un imperio de dominio, sino de libertad. Y en el corazón de ese nuevo mundo, dos cuerpos dormían juntos, respirando al mismo ritmo. Kaira, la luz. Diego, la chispa. Juntos, eternos. Juntos, libres.